Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, para glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Estamos una vez más, un domingo más. Hoy mucha gente empieza en sus vacaciones, su Semana Santa, y muchos hacen cosas indebidas, pero pues no deberíamos tener una Semana Santa, deberíamos tener una vida santa, no, no solamente una semana, como muchos dicen. Les doy la bienvenida a todos y también los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, que ya son muchas personas que nos ven en muchos países de habla hispana en el mundo, y la gloria es para Dios, porque no queremos hacernos famosos, ni su servidor, ni esta iglesia. Queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros, que nosotros hagamos famoso aquel que nos amó, aquel que dio su vida en el madero, ¿verdad? Y hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted ve una cosa en azul es porque en su Biblia 60 o en la nueva versión internacional cambia, ¿verdad? Pero nosotros queremos una Biblia más apegada a las Escrituras. Y hoy tenemos un tema muy importante y se llama la entrada triunfal del Mesías, el Domingo de Ramos y su profecía. Porque así muchos lo llaman, pero realmente fue una entrada triunfal. ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿Qué dice la profecía? Vamos a saber más hoy y vamos a aprender muchas cosas, porque todo lo tienen tergiversado, todo lo tienen al revés, porque mucha gente el Domingo de Ramos tiende a ir el domingo, agarrar una pequeña palma, bendecir la palma, pero todo eso es basura, porque realmente no es de Dios, ¿verdad? Porque el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas es una actividad, digamos, ya no de la iglesia, sino de otras personas. Entonces hoy vamos a ver un tema muy importante, que Domingo de Ramos, ¿a qué se refiere? Porque así lo llama la humanidad, no porque sea un Domingo de Ramos, pero vamos a ver a qué se refiere. Y el versículo principal ya lo vimos esta mañana y lo volvemos a leer, y dice: y las multitudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran, cambian en muchas Biblias, porque no eran solamente unas personas, eran multitudes. Estaban esperando a Jesús multitudes, no solamente algunos. Multitudes iban adelante, iban detrás, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿verdad? Recibieron a Cristo. Muchos cortaron ramas, dice la Biblia, otros cortaron ramas de palmera, otros ramas de árboles, tiraron sus chales en el piso para que el Mesías entrara triunfante a la ciudad de Israel, ¿verdad? Vamos a ver esta historia, de qué se trata. ¿Realmente fue una entrada triunfante o fue una entrada que no triunfó? Porque pues, yo no sé por qué le llaman entrada triunfante, porque pues a los 3 días lo mataron. Entonces no fue tan triunfante, ¿no? Si lo hubieran recibido, hubiera sido triunfante. Es una entrada triunfante espiritual, pero más no física, lo vamos a ver más adelante. Dice Hosana. Hosana, cuando dicen en hebreo, es un hebraísmo que quiere decir una mayor adoración, algo que te nace dentro de ti, que tú adoras con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, aquel que nos amó. Hosana, Hosana. Así debemos amar a Dios, porque Dios no acepta medias hosanas o medias adoraciones. O tú adoras a Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todo, o nada. Porque Dios no acepta otro tipo de adoración. Muchas veces pensamos, pues, es que también yo lo adoro tal día, yo lo adoro el domingo, yo lo adoro el viernes, y ya después me olvido de Dios, ¿no? Dios quiere una adoración continua y una adoración de todo corazón. Ese es el Dios verdadero, que Él no acepta otro tipo de adoración. Y dice en el Mateo, en el libro de Mateo, la genealogía de Jesús, ¿verdad? Por eso dijeron, Hosana, Hosana al Hijo de David, ¿verdad?
Dijeron cuando entró a Jerusalén, cuando abrieron las puertas de la gran Jerusalén, ¿va? Quizás él entró por la puerta hermosa, no sabemos qué puerta entró, la Biblia no dice, pero había varias puertas, y dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, era el Mesías prometido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la gente esperaba al Mesías? Porque hay un libro de los judíos hebreo. No solamente tienen la Torá, tienen el Mishat y tienen el Talmud, pero tienen otro libro que se llama el libro de los jubileos. Entonces el libro de los jubileos trata de que la creación va de 50 años a 50 años, a 50 años, a 50 años, y si tú haces las cuentas de los jubileos, ellos ya estaban esperando el Mesías. El Mesías iba a llegar en cualquier momento. Entonces ya esperaban al Mesías. Ya esperaban que el Mesías viniese, ¿verdad? Porque cuando Juan, el primo de Jesús, empezó a bautizar en el Jordán, ellos le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Porque ya estaban esperándolo, ¿va? Ya era el año de ese año de jubileo que tenía que llegar el Mesías. Y sí llegó, pero lo rechazaron, lo negaron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el contexto inmediato. El contexto inmediato de esta predicación es en el capítulo 20, ¿verdad? Nos habla que los hijos del trueno, Jacobo y Juan, ellos también sabían que iba a venir el Mesías, que el libro de los jubileos prometía un Mesías prometido, las profecías prometían un Mesías prometido. Entonces la mamá de Juan y de Jacob le dijo a Jesús, dijo, pues yo quiero que cuando tú gobiernes y te sientes y gobiernes a todas las naciones, porque eso dice la profecía, que Jesús va a gobernar todas las naciones. Mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿va? Ya estaba apresurando para la mamá de Jacobo y de Juan para que sus hijos agarraran un hueso en el gobierno de Jesús, ¿verdad? Y Jesús les dijo, no, pues no va a pasar así, ¿va? Porque ellos no están dispuestos a tomar ese bautizo de muerte, de sufrimiento que yo voy a tener, ¿verdad? Y no me corresponde a mí decir quién va a estar a mi derecha o a mi izquierda, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto que vemos, y dice el contexto inmediato también, aparte de que habla de los hijos del trueno o de Bonagers, como usted le quiera decir. ¿Por qué les decía Bonagers? Porque los hermanos eran problemáticos, ¿va? Porque no les decían hijos del trueno porque se portaban como un querubín, porque se portaban, a veces explotaban, a veces decían cosas disparates o cosas malas. Una vez le dijeron a Jesús, ¿por qué no les tiras fuego como Elías le tiró? Entonces dice el contexto inmediato, Mateo 20:30, dice, también vinieron aquí unos ciegos, he aquí 2 ciegos sentados junto al camino. Cuando Jesús iba hacia Jerusalén había 2 ciegos sentados en el camino. Pero fíjense muy bien, la Biblia siempre habla de 2. ¿Por qué siempre dicen 2? Porque en la ley hebrea, en Levítico, nos habla que para que haya un testimonio tiene que haber 2 testigos. Siempre habla así, ¿verdad? Y dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, porque no ven, ¿verdad? Los ciegos no ven, entonces oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, ¡oh Señor, Hijo de David! ¿Cómo un ciego puede reconocer a Jesús? ¿Cómo un ciego puede reconocer al Hijo de Dios? ¿Cómo un ciego puede reconocer a Dios si no ve? Oyendo. Porque en Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabía que la mejor forma de buscar a Dios es clamar a Dios y decirle a Dios, ten misericordia de mí? Porque yo no me merezco nada, no me merezco el cielo, yo no tengo méritos para ir al cielo, no tengo méritos para ni siquiera adorarte. Entonces, esa es la mejor forma de que Dios llegue a tu vida. Tú clamando a Él, ten misericordia de mi situación, ten misericordia de mi posición que yo tengo ahorita, de mi enfermedad, ten misericordia de mí. Porque realmente no merecemos nada. Pero hoy en día la gente lo tiene todo al revés, todo tergiversado, todo lo contrario. Ahora le dice ya hasta Dios, Dios, sáname. Espíritu Santo, sáname. ¿Qué ondas son esas?
No, a Dios se le ruega, a Dios se le pide misericordia porque Él es soberano. Él si quiere lo hace, si quiere no lo hace. No, no, ay, ya soy tu hijo, ahora haz esto. No, así no trabajan las cosas. O usted, como cuando era niño, le hiciera a su papá, papá, cómprame un carro. ¿Y qué dice, qué le iba a decir su papá? Pues cómpratelo tú, trabaja. Entonces, Dios, aunque sea nuestro Padre Celestial, no va a obrar conforme a lo que tú quieras hacer. Él va a obrar conforme a sus riquezas y gloria, de acuerdo a su propósito de Él, no el tuyo, ¿va? Porque los padres quieren ver lo mejor por su familia, y al igual Dios, ¿verdad? Dice, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabía que necesitamos esa misericordia para ser salvos? Cada uno de nosotros. Dice, hijo de David, no lo podían ver, pero lo podían escuchar. Por eso la salvación es por fe, porque es la certeza, dicen algunas Biblias, o la sustancia de las cosas que no se ven. Para tener fe no tienes que ver, para creer. ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén triunfalmente? Lo vamos a ver. Porque los judíos piden señal, ¿va? Ellos querían ver al Mesías en carne propia. Ellos querían ver al rey que iba a derrotar a los romanos y que iba a sentarse en el trono, iba a gobernar todas las naciones. No solamente por oídas, lo querían ver físicamente. Pero nosotros, los gentiles o los griegos, nosotros no queremos ver, nosotros queremos por fe, ¿verdad? Los griegos buscan sabiduría, porque la iglesia por fe camina, no por vista. Por fe camina, no por vista. Hay veces que nosotros no vemos que está obrando Dios, pero realmente sí lo está haciendo, pero tenemos que confiar en Él, que Él nos va a sacar de cualquier situación, de cualquier problema que tengamos, pero tenemos que confiar. Y dice la palabra de Dios, Mateo 20:31, el contexto inmediato, y la multitud lo reprendía. ¿A quién reprendían? A los ciegos. ¿Por qué reprendían a los ciegos? Porque los ciegos dijeron, lo reconocieron que era el hijo de David, era el Mesías prometido. ¿Sabía que nada ha cambiado? ¿Sabía que hoy en día tú dices que Jesús es Dios y te reprenden? Que tú dices, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, y te dicen, no, para mí no es Dios, para mí es un profeta. Jesús es Dios, no, para mí es el Hijo de Dios. Te reprenden para que se callasen, porque nadie quiere que las personas hablen de Dios lo correcto. Tú puedes hablar infinidad de cosas de Dios y nadie te dice nada, pero si tú hablas lo correcto, te van a decir cállate, o no te creo. Yo creo tal y como es. Hace una semana yo fui a México y me da tanta tristeza de ver muchas personas que aman a Dios, pero lo aman incorrectamente, o piensan ellos que lo están haciendo correctamente, pero no. Lo más hermoso que me ha pasado a mí es conocer la palabra de Dios, pero también es lo más triste porque me puedo dar cuenta de muchas personas que lo buscan erróneamente o lo buscan como ellos quieran. Había una persona que dijo hace años, dice, no, pues Dios tú no lo puedes recibir como tú quieras, tú no lo puedes invitar, tú no puedes, como la entrada triunfal. Muchos predicadores el día de hoy, el domingo de Ramos, te dicen, abre las puertas como así que abrió Jerusalén y deja entrar al Señor en ti. Tampoco, no funciona así. Y hay personas que dicen, no, pues a mí me funcionó. Pues eso es mentira, porque Dios no se equivoca en su palabra. Eso es mentira. El diablo lo tiene bien engañado y él cree que sí le funcionó, pero no, si no está escrito no te funcionó. ¿Por qué? Porque ya el tiempo lo dirá, ¿verdad? Dice, y la multitud los reprendía para que se callasen, mas ellos clamaban diciendo, oh Señor, clamaban. No dijeron, tú eres el hijo de David. No, lo gritaban a los cuatro vientos. Usted grita a los cuatro vientos que Jesús es Dios, que Jesús es la única manera de poder ser salvos, que creer en el sacrificio de Jesús es la única forma de
que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo? Pues le deberíamos de gritar a los cuatro vientos, diciendo, Señor, oh Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ¿va? ¿Y qué dice? Jesús se paró. Me están clamando a mí, dicen que tenga misericordia, dice que Dios da gracias a los humildes, que Él no va a rechazar a un corazón contrito. Entonces Dios se paró y Jesús se paró y los llamó diciendo, porque la gente los reprendía, ¿va? Y dice, ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús es lo que nos dice, ¿qué quiere que nosotros hagamos? No, Dios, dame una mansión y un Corvette y mucho dinero en el banco. No, no te lo va a dar. ¿Por qué Dios te pregunta qué quieres que yo haga? Porque Dios vino a cumplir un propósito, ¿verdad? ¿Vino a qué? A salvarnos. Cuando Dios te pregunta ¿qué quieres que yo haga? Dice, sálvame del fuego eterno, sálvame de la enemistad que yo tengo con Dios. Sálvame, sálvame. Necesito ser salvo porque soy un gran pecador, porque mi destino no se ve muy bien, voy a acabar en el lago de fuego. Esa es la respuesta correcta que nosotros debemos darle a Dios, porque es el propósito correcto, no buscando a Dios de una manera errónea. Muchas veces las personas dicen, no, ¿qué quieres que yo haga? Es que me voy a divorciar y quiero que me ayudes, Dios. O es que quiero que encuentre mi gatito porque se me perdió. ¿Usted cree que Dios le va a escuchar eso? No, Dios vino a cumplir el propósito de Él, no el tuyo ni el mío. Pero cuando Él te sella, las cosas cambian. Cuando Él te rescata, las cosas cambian. Porque cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman a Dios, porque dice en Romanos 5:5 que ya derramó todo su amor en tu corazón. Y dice, y ellos dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, ¿va? Estaban pidiendo por una necesidad física, pero así como esos dos ciegos, en el camino hay millones de gente que tienen sus ojos espirituales cerrados. ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay una ceguera espiritual? Que todo el mundo ve a Dios como Él quiere. Todo el mundo ve las cosas de Dios como se las enseñaron. Todo el mundo ve las cosas de Dios como ellos piensan. Por eso la salvación es muy difícil para muchos, porque no le creen a Dios. Ellos piensan lo que ellos quieren pensar, ¿verdad? No, yo si prendo una velita me voy al cielo. No, si a mí me hacen misa de muerto me van a sacar de ahí. No, la Biblia no dice eso. La Biblia establece cómo ser salvos. Y cuando dice Dios algo de cómo ser salvos, se hace lo que dice Dios o no se hace nada. No es que yo traté, yo hice, yo quise, yo te pedí, yo te serví. Dice Mateo capítulo 7 del 21 en adelante, dice, nunca te conocí, hacedor de maldad, nunca te conocí, porque tú estás haciendo y pensando lo que tú quieres. Yo aquí te dejo lo que yo quiero. Aquí te dejo lo que yo quiero. ¿Lo sigues? ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios, Mateo 20:34, el contexto inmediato. Entonces Jesús les tuvo misericordia, porque era algo lícito, ¿va? Nosotros queremos abrir los ojos para verte, Señor, porque sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú eres el Mesías prometido, el Hijo de David, que estamos esperándote. Y tocó los ojos de ellos y al instante recibieron la vista. No solamente recibieron la vista, estas personas fueron salvas. ¿Sabía eso? ¿Sabía que esos dos ciegos fueron salvos al momento que Dios los tocó? Porque cuando Dios te toca, te salva. Aquí no hay vuelta atrás. Cuando Él te sella, te salva. Entonces los tocó y sus ojos recibieron la vista. ¿Y cómo sabemos que fueron salvos? Porque dice, y le siguieron. Porque todo aquel que Dios toca, le sigue. Por eso mucha gente no piensa así o no cree eso, ¿va? Porque nosotros nos gusta cantar muchas veces, abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Abre mis ojos para que yo pueda ver la verdad, para que yo pueda conocerte mejor, para que yo pueda saber más de ti, para que yo pueda hablar más de ti, porque el mundo espiritual
que nos rodea, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero no nos describe aquí. Entonces, debemos abrir bien nuestros ojos espirituales para saber. ¿Por qué dice, y le siguieron esos ciegos? Dice una joya de la Escritura, 1 Pedro 1:2, dice, elegidos, va, porque Dios elige a quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque todo aquel que le crea de todo corazón lo que hizo en la cruz, lo va a salvar. Y además Él sabe el presente, el pasado y el futuro, y sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a medio aceptar y quién no lo va a aceptar y quién va a creer lo que se le dé su gana y quién no. Él sabe quién. Dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Quién es el que te santifica? Dios. No una denominación, no un pastor, no un líder espiritual. El que te santifica es Dios. A muchas iglesias, muchas personas religiosas les dicen, no, pues que tú tienes que ser santo, tienes que ayunar, tienes que orar. Cuando te dicen, tú tienes, ya se amoló la cosa porque es una religiosidad, porque eso te tiene que nacer a ti. Dice Filipenses 2:13 que Él pone el querer como el hacer en las personas. Pero ¿para qué Dios te santifica y te aparta? Para obedecer. Para obedecer. ¿Y qué dice? Que los ciegos le siguieron. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo y ser perdonados con la sangre de Cristo quiere decir eso. No quiere decir otra cosa. No quiere decir que me cubro con la sangre preciosa. Eso es un talismán o un conjuro. No. Qué fácil que yo me vaya a la calle en la mañana y le diga a mi esposa que la sangre de Cristo me cubre y me voy. No, eso es lo mismo que te persines y te vayas. Es lo mismo, no hay diferencia, porque es un conjuro. Tú piensas que tus palabras tienen poder, tú piensas que tu señal tiene poder, estás muy mal de tu cabeza. La Biblia establece otra cosa. La Biblia dice que tú le ruegues al Señor, que tú le pidas misericordia, que tú en la mañana le digas, Dios, ve por mi día, ten misericordia de mí, de mi familia. Yo quiero estar bajo la sombra del Altísimo, bajo ti. Pero ¿cómo vas a estar bajo la sombra del Altísimo? Obedeciendo. Y la gracia y la paz sea multiplicada. Dice en el Salmo 51:17 que los sacrificios de Dios, ¿verdad?, es lo que Él acepta. Un espíritu quebrantado y humillado no despreciará a Dios, ¿verdad? Alguien que se quebranta, alguien que se humille, alguien que tenga un corazón contrito, no lo despreciará de Dios. ¿Qué es corazón? Tu alma, tu mente. ¿Qué es un corazón contrito? Que tu mente esté en Dios, que no haya espacio para otras tonterías, para que no haya espacio para otros pensamientos, para otras cosas que tú pienses por ti mismo. Eso es un corazón contrito, según Dios. Dice Mateo 21:1, dice, vamos a leer el Domingo de Ramos, ¿va? Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, ¿verdad? Al monte de las olivas, ¿va? En algunas Biblias pusieron los olivos, ¿va? Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos. Ya se dirigían para allá y antes de llegar se detuvieron en Betfagé y le dijo a 2 de sus discípulos, ustedes van a ir por delante para que me hagan un encarguito, ¿verdad? Dice en el monte de los olivos, ¿verdad? Es muy importante en las profecías en la Biblia porque no solo Jerusalén lloró en el monte de las olivas, porque si usted no sabe, arriba del monte de las olivas se encuentra el jardín de Getsemaní, en donde lloró Jesús antes que Él fuera aprehendido y fuese sacrificado, y donde dice que lloró como si fuese gotas de sangre, ¿va? Dice, y afirmará sus pies aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, y se partirá el monte en 2. Un día Jesús va a regresar en Armagedón y va a poner sus pies sobre el monte de las olivas y se va a partir el monte del poder de Dios y va a ser la zona geográfica donde va a estar en el milenio con sus santos y con el pueblo de Israel. Un día va a ser eso físicamente, lo van a poder ver muchas personas. Y dice el Mateo 21:2, ¿verdad? Diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros,
e inmediatamente hallaréis una asna atada y un polino con ella. Desatadla y me los traes. ¿Va? Va a traer 2 animales. Mucha gente piensa que nada más trajo un animal, que trajo un burrito. No, trajo a la mamá del burrito y al joven burrito. Dice, hallarás una asna, la mamá, y un polino quiere decir un burro joven. Entonces me vas a traer a los 2. Desatarla y traérmelas. ¿Verdad? No solamente un burro, sino 2 burros, como nosotros los conocemos, ¿verdad? Dice el Domingo de Ramos, el Mateo 21:3. Si alguno les dijere, ¿por qué te llevas mi burro? ¿Por qué te llevas el burro joven? ¿O usted qué diría si alguien llegara a su casa y se llevara el caballo? Dice, lo ha de menester el Señor e inmediatamente Él va a decir, llévatelo. ¿Sabía que cuando Dios te pide algo, tú se lo tienes que dar? Porque todo le pertenece a Él. ¿De quién creen que es el burro? ¿De quién es el burro? De Dios. ¿Verdad? Como una hermanita hace años me dijo, yo le entregué mi vida al Señor. Le digo, pues ¿cuánto te costó? Dice la Biblia que la vida le pertenece a Dios. Hasta nuestra propia vida le pertenece a Dios. Entonces no lo podemos chantajear ni con nuestra propia vida, porque no es nuestra, Él nos la dio, le pertenece a Él. Dice que todas las cosas le pertenecen a Él. El burrito, donde ataron el burrito, la casa donde estaba el burrito, todo le pertenece a Él. Si Dios te dice, dame tu carro, tú vas a decir, tu boca se va a mover y va a decir, sí, Dios. Aunque tú no quieras dárselo, porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo para matarlo? Abraham, ¿qué dijo? ¿Cómo crees? Estuve esperando 20 años por Isaac y ahora tú lo quieres matar. ¿Qué dijo Abraham? Sí, Señor. Porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Si Dios te pide algo, tú lo tienes que hacer. Y dice la Biblia 21:4, dice, todo esto fue hecho porque cuando Dios dice algo, se hace. Cuando Dios dice a la rana, brinca, brinca. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Por eso cuando Dios llama a sus siervos o a las personas que predican su palabra de Dios, tú no puedes ir contra la voluntad de Él, tú tienes que hacerlo. No, aquí no hay nada que si quiero, no quiero. No, cuando Dios te llama, ya no tienes opción. Entonces, muchas gentes son llamadas falsamente, ¿verdad? Porque vemos que después dicen, no, dice, yo era pastor o yo era ministro y ya después ya estoy en el casino jugando, ya me fui a no sé dónde. Pues eso nunca Dios los llamó, porque cuando Dios te toca, Dios te llama, Dios pide algo, no hay vuelta atrás, porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Entonces, si Dios dice que tú creas al evangelio de todo corazón y Él te va a sellar para que tú le pertenezcas a Él, ¿usted cree que ya después perteneciéndole usted se puede zafar? No. Ya jamás se va a poder zafar si usted es un verdadero cristiano, un verdadero salvo. Por eso la Biblia establece que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque no creen en realidad. Creen parcialmente, creen lo que ellos quieren creer, creen lo que ellos les han enseñado religiosamente. Dice, y todo esto fue hecho, todo lo que dijo Jesús fue hecho para que se cumpliese lo que dijo el profeta, porque ya estaba profetizado todo lo que Jesús hizo, que entró a Jerusalén, que lo recibieron con palmas, que lo clavaron en una cruz, que le pusieron una corona, que le pusieron unos clavos. Ya todo estaba profetizado 750 años atrás por el profeta Isaías. Ya todo estaba profetizado. Dice, decid a la hija de Sión, dice la profecía. ¿Quién es Sión? Jerusalén. O Salem, ¿verdad? Vemos la historia de Melquisedec, que dice que era rey de Salem. Es la misma Jerusalén, porque Salem significa paz. Sión es el monte donde está el templo santo, o cuando dicen la ciudad de David, es lo mismo que la hija de Sión. He aquí tu rey, dice rey con minúscula o mayúscula.
Es Dios. No estoy hablando de otro rey que viene a ti. Pero ¿cómo viene ese rey? Manso, sentado sobre una asna y un polino. O sea, el viaje era largo, entonces iba a usar a la mamá y al polino. Dios. Pero imagínense, el polino es un animal como salvaje, porque un polino es un burro que todavía no lo han montado, como un Mustang que dicen en inglés, o un caballo que todavía no lo han montado. ¿Qué pasa cuando tú tratas de montar un caballo? Te tira. Pero ¿usted cree que cuando Jesús se sentó en ese polino, el polino dijo algo? No, porque nadie puede ir contra la voluntad de él. Entonces dice, y sobre un polino, hijo de la asna, ¿verdad? Entonces, nadie en el mundo se ha sentado en un animal así y el animal se pone manso. Ni el mejor vaquero agarra y 7 segundos y va para afuera. Y eso, si 7 segundos se gana un premio. Porque montar un animal que nadie lo ha montado se lleva mucho trabajo para montarlo, no de la noche a la mañana. ¿Y qué dice la profecía? Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey, con mayúscula, vendrá a ti, el rey vendrá a ti, el rey vendrá a ti, pero Jesús no va a los gentiles. Porque mucha gente que dice, es que Dios va a llegar, va a venir a ti. No, él iba a ir a establecer su reino, a Jerusalén. Justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un polino, hijo de asna, ¿va? Entonces, mucha gente se siente como el burro, ¿va? Mucha gente se siente como el burro que va entrando y le levanta las palmas y le van haciendo, ¡ah! Así hay muchos ministros de Dios que ellos se sienten, yo soy el ungido de Dios, Dios me llamó, Dios solamente habla conmigo y no con ustedes. Así se sienten como el burro. Pero ¿quién realmente va arriba sobre el burro? Jesús, ¿verdad? Jesús. Es muy importante esto del burro porque usted entienda el mensaje de este domingo de Ramos, que qué pasó realmente en Jerusalén. Y dice 21:6, el domingo de Ramos, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, porque el discípulo obedece, ¿va? Porque esos eran discípulos de él. Dijo, y trajeron el asna y el polino y pudieron sobre sus mantos y se sentaron sobre ellos. Imagínense, se sentaron sobre ellos, ¿va? Los trajeron para atrás. Entonces quiere decir eso que no solamente el polino lo montó Jesús, también lo montaron los discípulos. ¿Se fija? Y no reparó, no tiraron a los discípulos. Y dice, y muy grande multitud de gente tendían sus mantos en el camino, sus chales, ¿verdad? Porque los hebreos tienen un chal que para orar, que se llama talí, lo pusieron en sus, para que venga el rey, para que venga el rey, para que venga el rey, tiraron sus mantos en el piso y otros cortaban ramos de los árboles y tendían por el camino. ¿Sabía que de ahí viene lo de la alfombra roja de Jesús? Después, más tarde, los reyes inventaron la alfombra roja. Después, Hollywood le copiaron a Jesús. Porque ellos lo recibieron así, pusieron los chales como carpeta, para que pasara el rey y el burro que pasara arriba de ellos. Y ahí no hubo crítica de cómo iban vestidos los artistas ni nada ahí. Estaban esperando al Mesías prometido, al rey. Y cortaban los ramos de los árboles y tendían por el camino, ¿va? Lo estaban esperando la gran multitud. Jerusalén entró y lo vieron, pero pasó algo muy sorprendente. Dice, y las multitudes iban adelante de él, ¿va? Iban atrás clamando, diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿va? Lo más grandioso en las alturas, entra por esas puertas estrechas de la vieja ciudad de Jerusalén, y todo tiene sus mantos y sus palmas, y el Mesías, y él viene cubierto, ¿va? Porque allá en Palestina no puedes viajar que no estés cubierto porque te quemas, la arena te quema, tienes que estar cubierto y
Y entre más te cubras en el desierto, menos calor te da. Así mucha gente no entiende ese concepto. Cuando yo estuve en el desierto del Sahara o en el desierto en África, cuando estaba yo en el ejército, muchos soldados americanos decían, no, es que hace mucho calor y andaban en chorcito y al rato ya estaban en la enfermería con quemaduras de 2º grado. No, te tienes que poner ropa, te tienes que cubrir todo, hasta los ojos, en la cara, si no se te mete la arena hasta donde por no. Porque hace mucho calor, entre más te cubras, hace mucho calor. Cuando yo era niño, fuimos a donde nació mi papá en Veracruz, que era un lugar muy caliente al norte de Veracruz, en la Huasteca, y los ancianos tomaban café caliente, y si hace mucho calor, dice, no, pues si tú tomas café se te quita el calor. Y sí es cierto, si tú tomas café, tu cuerpo como que se asienta y ya empiezas a soportar el calor mejor. Pero no, nosotros pensamos al revés, nos queremos un refresco con hielitos y todo bien frío, y al rato tienes mucho más sed. Y dice Mateo 21:10, dice, y cuando hubo entrado a Jerusalén, toda la ciudad fue conmovida, diciendo, ¿quién es este? Ese es el versículo más importante del Domingo de Ramos, si usted no lo sabe. Porque cuando entró a Jerusalén y ya él se quitó la capa que traía porque venía del desierto, lo vieron. Y lo vieron. ¿Quién es este? Porque ellos esperaban al rey. Ellos esperaban como que el rey viniera montado en un caballo blanco como Napoleón Bonaparte con su ejército atrás. Pero venía en un burrito. Y toda Jerusalén dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y dice, las multitudes decían, ¿este no es Jesús? ¿El profeta de Galilea? O sea, la gente cuando dice se conmovió, se decepcionó. Se decepcionó de lo que vieron. Por eso mucha gente predica mal este Domingo de Ramos que dice, fue una entrada triunfal. No. Se decepcionaron, se conmovieron de el que entró, no era el Mesías, era el tal profeta Jesús en un burro. Y lo rechazaron. ¿Sabía que después del Domingo de Ramos, a los 3 días lo mataron? El miércoles. A los 3 días. Nada más a Jesús le dio tiempo de ir a voltear las mesas de cambio y todo eso y lo mataron. Lo mataron a los 3 días. Lo rechazaron. ¿Verdad? No fue tan como en las películas de Hollywood, ¿verdad? Que la entrada fue grandiosa hasta que lo vieron quién era. Porque venía la multitud, venían cantando, abrieron las puertas, sacaron las palmas, pero ya cuando vieron que era el profeta de Galilea, porque nació en Galilea, por eso no nació en Galilea, nació en Belén, pero se crió en Galilea, por eso le dicen maestro de Galilea. Ese es el Mesías, es otro profeta más. Es un profeta más. Por eso hay que tener mucho cuidado. Así dicen los testigos de Satanás, los testigos de Jehová. Dicen, no, Jesús es un profeta más. Jesús es un profeta más. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Un día un testigo de Jehová llegó a mi casa y me dio una tarjetita y me dijo, te invitamos a la conmemoración de la muerte de Cristo. Y yo le dije, ¿por qué no me invitan mejor a su resurrección? ¿Sabía que en el Vaticano que los católicos tienen un Vía Crucis en Semana Santa donde tiene la representación de 14 estaciones que Jesús que carga su cruz hasta el Calvario? ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Entonces, cuando vemos eso, vemos que de la estación 1 a la estación 14 en la Vía Crucis termina en la crucifixión. Y hasta el año 2002, el Papa Juan Pablo II se le prendió el foco y dijo, pues tenemos 14 estaciones y acaban la crucifixión, ¿por qué no tenemos estación de la resurrección?
Después de 2000 años se dieron cuenta, ¿por qué no tenemos estación de la resurrección? Y agregaron una, y ahora ya es la estación número 15, si usted no lo sabe. Porque si ustedes saben, muchos religiosos, muchas iglesias falsas conmemoran la muerte de Jesús, pero no su resurrección. Entonces, cuando venga un testigo de Jehová y le diga, buenas tardes, sí, Cristo es el Hijo de Dios, porque ellos creen que todos somos hijos con minúscula, no, el Hijo de Dios con mayúscula es Dios. Sí, también queremos en Dios y vienen bien arregladitos con su corbata. Entonces, mucha gente se va por la finta, por los ojos, y dice, no, yo me quiero parecer a ellos, yo quiero que mis hijos parezcan a ellos. Mira, qué limpios, qué amables, qué bondadosos. Pero ¿de qué te sirve eso si vas a ir al lago de fuego? Dice 1 Timoteo 3:16, una joya de la Escritura, sin controversia. Indiscutiblemente, dicen algunas Biblias, dice, grande es el misterio de la piedad. La semana pasada fuimos a una cafetería que se llama La Piedad, allá en el barrio donde nació mi esposa, y yo le pregunté al dueño, ¿y usted sabe qué es Piedad? Me dice, es un pueblo en Michoacán. Somos de allá. Le digo, ¿pero usted sabe qué significa piedad? No, pues piedad es como cuando tú pides perdón, ¿no? Digo, no, piedad no significa eso. Piedad teológicamente significa es la cercanía de Dios y la dependencia total de Dios. Eso significa piedad. Entonces nosotros como hispanos decimos mal las cosas, ¿va? Le decimos, ten piedad de mí, ten piedad de fulano de tal. Eso no va porque piedad es cercanía y dependencia total de Dios. Un hombre piadoso es alguien que está cerca de Dios y depende de Dios. Dice, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué misterio? Porque la iglesia tiene 7 misterios que son revelados únicamente a su iglesia. El misterio más grande, o el misterio número 1, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso muchas sectas, denominaciones dicen que Jesús no es Dios, porque no son iglesia. Dice, y fue manifestado en la carne. Fue manifestado en la carne. Por primera vez Dios se metió a un pedazo de carne. Justificado en el Espíritu con mayúscula, visto de los ángeles. Porque antes que naciese Jesús en un pequeño pesebre, los ángeles jamás habían visto a Dios. Porque dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu jamás habían visto a Dios, adoraban a Dios, sabían dónde estaba su trono, pero jamás lo habían visto físicamente. Los ángeles nunca habían visto a Dios. Y por primera vez en una eternidad, Dios aparece en un pequeño bebé, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. Yo me imagino los ángeles, ¿verdad? Cuando vieron ese pequeño bebé en el pesebre de piedra, dijeron, oh my God, ahí está Dios, ese es el Dios. Pero por primera vez lo vieron. Y dice 1 Juan 4:3, el contexto general, dice, y todo espíritu, dice, espíritu quiere decir una persona que Dios le ha dado vida, con minúscula, ¿ah? Porque hasta los animales tienen espíritu, pero no alma. Un espíritu que no confiesa que Cristo es venido en la carne, no es de Dios, y tal espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces, si un testigo de Jehová llega a tu casa, si un mormón llega a tu casa, cualquier persona que llega a tu casa y te toca la puerta y te habla muy bonito, dices, es que nosotros amamos a Dios. Espérate tantito, no amamos al mismo Dios. ¿Cómo que no amamos al mismo Dios? Bueno, para mí Jesús es Dios y va a ver que se van corriendo. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen que Cristo es Dios. Entonces dicen, no, que ese es un profeta, que esto, que el otro, que es hijo de Dios, no. Entonces, esa persona realmente la que toca tu puerta es un anticristo. Están dejando meter al diablo a tu casa. Es un anticristo.
Eso es lo que dice la Biblia, es un anticristo, no cree que Jesús es Dios. Y dice el contexto inmediato 21:12 va, y entró Jesús al templo, ¿va? Ya después que a Jesús lo rechazaron, que dijeron, válgame Dios, nosotros esperamos al Mesías en un caballo blanco como Napoleón Bonaparte y con el ejército para derrotar a todos los romanos. Pero mira, viene ahí 12 sirvientes con él y un burro. ¿Qué nos va a salvar este de los romanos? ¿Cómo él va a gobernar todas las naciones? Lo rechazaron, pero él fue al templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores de dinero y de las sillas que vendían palomas, ¿va? ¿Por qué vendían palomas? Porque son más chiquitas, ¿va? No permitían en el templo llevarte un cordero o una vaca dentro del templo, pero sí pequeñas palomas. Para la gente más pobre sacrificaban palomas. Pero dice que echó a todos los que vendían. ¿Tú puedes vender algo en la iglesia? No. Porque hay muchas iglesias que te venden libros, CDs, café, dulces. Eso no es de Dios. Es que es pro templo. Es que para que nosotros pongamos la loza. Entonces no confían en Dios. No confían en Dios. Entonces confían en sus propios métodos, confían en sus propias estrategias. Una vez mi esposa me llevó a una iglesia en México que empezó el servicio, una evangélica cristiana que empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde el servicio. Y ellos te decían, no, que si tú tienes tiempo para otras actividades, tienes que tener tiempo para Dios. Pero no se las hago larga. Hubo 4 recesos donde vendían comida. Y aparte las ofrendas y eso, y aparte tenés que comprar desayuno con lonche y un snack para que no te desmayaras. Pero de las 8 a las 4 predicaron puras tonterías. Nada que edificaran, nada más hablaron como 3 versículos de la Biblia y lo demás fueron puras fábulas y puros testimonios y que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque tú no puedes recaudar fondos o vender cosas en la iglesia porque Dios no lo permite, porque es un lugar santo, le pertenece a Él. Él dice, yo te voy a sostener, no tu comercio, tu negocio, tu puesto de garnachas. ¿Verdad? Y dice los cambistas, ¿va? Porque había personas que cambiaban monedas. ¿Por qué? ¿Por qué cambistas? Dice con ese, porque solamente no cambiaban dólares por chequeos. Chequeos es la moneda del templo. Había personas que venían de Egipto, de Palestina, de Grecia, tenían diferentes monedas, por eso son cambistas y cambiaban todas esas monedas por chequel, porque el templo solamente aceptaba la moneda de Dios, el chequel. Y dice el Salmo 69:9, y porque consumió el celo de la casa. Por eso él, dice la profecía, que tiró las mesas. ¿Y dónde fueron esas monedas? Yo me pregunto. Al suelo. Asimismo todo que el que rechaza a Dios se va para abajo, no para arriba. Dice, y de nuestros, de los que vituperaban, cayeron sobre mí. ¿Va? Dice la profecía. Si usted va a Jerusalén, ese es el chequeo nuevo. Si usted va al mundo de los lamentos, hay una cajita ahí que usted puede ofrendar. Y ahí están dos rabinos ortodoxos así con su traje negro, como soldados. Y si tú vas a echar $1, te dan un manotazo. Tú tienes que ir a cambiar y ponerle un chequeal. Hasta la fecha hay cambistas. O sea, no ha cambiado muchas cosas, como ustedes ven. Dice la profecía, ¿va? ¿Por qué es tan importante este Domingo de Ramos? Esa entrada que fue una entrada triunfal espiritual, pero una entrada mala físicamente para Jesús. Dice, de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad para traer justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos
y ungir al Mesías prometido, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente dice, yo soy pueblo de Dios. Bueno, yo no quiero ser pueblo de Dios porque para el pueblo de Dios solamente hay 69 semanas. Yo soy iglesia. Y Dios tomó una pausa. Esa es la profecía de Daniel. 70 semanas para que viniese el Mesías prometido y lo recibieran y él gobernaría por 1000 años a todas las naciones. Y dice la profecía que esta profecía comienza con la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿verdad? Les dice a Daniel, porque estaba en ese entonces Jerusalén en Babilonia, los habían tomado presos, habían tomado a todos los príncipes de Israel, se los llevaron para allá junto con Daniel. Entonces la profecía le dijo, cuando empiecen a reconstruir los muros de Israel, ahí empiezan las 70 semanas, Daniel, ¿verdad? Mucha gente piensa, dice, ¿cómo reconstruyeron esos muros? Muchos leen el libro de Nehemías. Nehemías habla la historia de la reconstrucción del templo de Israel y dicen que hicieron un tiempo récord. Dice, ¿cómo van a reconstruir los muros de Israel en tan poco tiempo? Pues que Israel era chiquitita. Si vemos aquí en la pantalla, Jerusalén no era tan grande como los tiempos de ahora o de Jesús. En los tiempos de Nehemías, Jerusalén era muy chiquita, entonces reconstruir los muros no fue tan difícil porque solamente estaban sellando los boquetones que había en las paredes, ¿verdad? Entonces, dice 70 semanas le doy a tu pueblo, y 70 semanas son 490 años, desde la reconstrucción de los muros hasta el Mesías prometido para ser ungido como santos y santos. Entonces Jesús entra una semana antes, entra en la semana cuando se cumplen 483 años, desde que los muros se iniciaron. Y sabía que históricamente, cronológicamente, si usted cuenta los días de que empezaron a levantar los muros Nehemías hasta cuando Jesús entró el domingo de Palmas, es exactamente 483 años. Exactamente, ni un día más, ni un día menos. Porque todas las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra. Falta una semana para Israel. Pero como lo rechazaron al Mesías, Dios puso en pausa esa semana. Por eso la gran tribulación va a ser una semana, pero esa pausa ya ha durado 2000 años. Dios a veces pone pausas, como cuando ellos entraron a Egipto y fueron esclavos del faraón. Pasaron 400 años y Dios como si nada. 483 años exactamente. Jesucristo entró por las puertas de Jerusalén, así como la profecía lo decía 750 años antes. Entonces, mucha gente dice, es escéptico y no cree en Dios. Entonces, ¿quién pudo haber hecho eso? Solamente Dios. Dice, a lo suyo vino, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Ese es Jesús, ese es el Mesías, que viene montado en un burro. Este nos va a salvar de los romanos. Este va a gobernar todas las naciones. Dudaron de él. Dudaron. Lo rechazaron. Así muchos rechazan a Dios. Dice, tú puedes ser salvo creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del madero. No, tienes que hacer otras cosas. Tienes que bautizarte, tienes que discipularte, tienes que ir a la iglesia. Entonces lo rechazan. Entonces, como ven, no fue ninguna entrada triunfal a Jerusalén. Fue una entrada triunfal espiritualmente, pero físicamente no fue una entrada triunfal, porque a los 3 días lo mataron. A los 3 días se lo echaron. Quizás se echaron al burro también. No dice la Biblia, pero que la gente era mala. Dice, el Domingo de Ramos es el día que recordaremos la entrada triunfal a Jerusalén. Pues no fue tan triunfal como nosotros vemos, fue rechazado. Iba a ser la entrada triunfal, porque si hubieran recibido a Cristo como el Mesías y todos hubieran dicho, es Dios, lo adoramos, te bendecimos, tú eres Dios, entonces él hubiera establecido el milenio.
Pero yo le doy gracias a Dios que lo rechazaron, porque si no lo hubieran rechazado, nosotros como gente, como gentiles, no hubiéramos alcanzado la salvación. ¿Sabía eso? Entonces dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice en Mateo 15, 24. A eso vino Jesús, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ya después que a Jesús fue rechazado, Dios decide abrir las puertas a los gentiles, a nosotros, para ser salvos. Eso se le llama una transición, que pasamos nosotros del pueblo a iglesia, de la ley a la fe, de las obras a la gracia. Hay una transición que nosotros podemos estar en ella. La entrada triunfal fue que Dios cumplió la profecía. Eso fue porque la profecía se cumplió al pie de la letra. En el año 483, exactamente, ni un día más ni un día menos, lunares, Jesús se apareció por la puerta, como la profecía dijo. Entonces, 3 días después, aceptaron a Barrabás y no a Cristo. Así muchos hoy en día aceptan a Barrabás y no a Cristo. Aceptan sus ideas, sus pensamientos, su religiosidad, lo que ellos quieran creer. Lo aceptan. Y no aceptan al verdadero Dios, el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero hay una solución, vamos a terminar ya, ¿verdad? Dice Efesios 1:13, en el cual esperáis vosotros en oyendo la palabra de verdad. Entonces, ¿hay palabra de mentira? Claro que sí. El evangelio de vuestra salvación, el cual desde que creíste, porque la salvación únicamente es por creer, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que no te agarren en curva y que te platique que Jesús entró el domingo de Ramos triunfalmente, ni tampoco te vayas a comprar tu palmita y le eches agua bendita. ¿Sabía que esa tradición de las palmas no ni siquiera es de Jerusalén? Esa la adoptaron los pueblos palestinos en Egipto. Muchas costumbres de los judíos son adoptadas también, porque también los judíos, a pesar que es el pueblo de Dios, fueron tradicionalistas. Por ejemplo, cuando se casa una persona con un judío con una judía y agarran un vaso y lo ponen en un trapo y lo pisan, esa costumbre viene de su suegro Yetro, pero ellos la adoptaron. Por eso no es bueno que adoptemos nosotros las tradiciones, sino aceptemos aquel que es el verdadero Dios, el Mesías prometido. Y dice la escritura, una joya de la escritura, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor, o dicen algunas Biblias, o encarece su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos un gran Salvador, porque nosotros no podemos ser salvos en nuestros propios méritos. Y las buenas nuevas de salvación se encuentran en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú crees de todo corazón, que tengas tu mente contrita, como dice las Escrituras, con todo tu ser, que Jesús se murió en tu lugar, yo te aseguro, querido hermano, que tú vas a tener la mejor entrada triunfal en tu vida cuando tú estés en la gloria con Él. Vamos a orar. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te pido que esta predicación se pueda regar como los ríos en la faz de la tierra, para que la gente sepa el verdadero mensaje de Dios que se realiza un domingo de Ramos como hoy, que realmente lo rechazaron, y así muchos lo siguen rechazando. Pero tenemos una solución, que es su glorioso evangelio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: que Dios los bendiga.